Bienvenidos a este espacio de reflexión donde cada día nace una oración que se convierte en alabanza. Soy Adriana Arciniegas y hoy estamos en el segundo día de esta serie que he titulado Mujeres que dejaron huella. Hoy vamos a hablar de Débora porque levantarse cuando otros tienen miedo es supremamente importante. Hay temporadas de la vida donde el cansancio no siempre se nota por fuera, pero por dentro todo pesa más. Días donde seguimos cumpliendo responsabilidades, hablando con todos, resolviendo cosas, sonriendo incluso, mientras el corazón lucha silenciosamente contra el miedo, la incertidumbre y el agotamiento. Y seguramente lo hemos vivido en muchas ocasiones, ¿verdad? Porque vivimos en una época donde muchas personas aprendieron a verse fuertes, aun cuando por dentro están realmente agotadas. Personas que ya no saben si están viviendo o solamente resistiendo. Y quizás una de las batallas más difíciles no es la que otros ven, sino esa pelea interna entre avanzar o rendirse, entre crecer o desanimarse, entre levantarse una vez más o quedarse paralizado por el temor. Porque hay momentos donde el miedo no hace ruido, solo nos va apagando poco a poco. Nos hace dudar de nosotros mismos, nos hace sentirnos insuficientes, nos hace pensar que tal vez alguien más podría hacerlo mejor. Y justamente en medio de tiempos así aparece la historia de Débora hoy, para ayudarnos a manejar ese temor que muchas veces aparece en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Vivimos tiempos donde muchas personas saben exactamente lo que deberían hacer, pero el miedo las detiene. Personas con sueños que ya no se atreven a intentarlo otra vez. Personas con voz que aprendieron a callar para no ser rechazadas. Personas fuertes por fuera, pero agotadas por dentro. Personas que cargan responsabilidades todos los días mientras en silencio también luchan con sus propias batallas. Porque vivimos tiempos donde muchas personas se sienten abrumadas, tienen sueños que no se atreven, voz que callan, fuertes pero agotadas. Sostener el hogar, sostener a los hijos, sostener emociones, sostener decisiones, sostener a otros mientras nadie parece darse cuenta de cuánto pesa lo que llevan por dentro. Y sí, de verdad que hay personas que viven sonriendo, pero por dentro solo están sobreviviendo. Y en medio de un mundo lleno de ruido, de ansiedad, depresión e incertidumbre, muchas veces aparece una pregunta silenciosa: ¿y si ya no puedo más? Quizás por eso la historia de Débora hoy se siente tan actual, porque Débora no apareció en un tiempo de tranquilidad, no se levantó cuando todo estaba bien, no llegó cuando el pueblo tenía claridad, fuerza y esperanza. Se levantó en medio del caos. Y es aquí donde yo quiero hablarle a cada mujer y, por qué no, a cada hombre que se siente en este momento derrotado, pero que sabe que debe levantarse, así como Débora apareció en ese tiempo de desesperanza del pueblo. La Biblia dice que Israel atravesaba un tiempo de crisis, de temor y opresión. El pueblo había perdido esa dirección espiritual, la fe se había debilitado y poco a poco
comenzaron a acostumbrarse a vivir bajo el miedo. La influencia de otros pueblos y otros dioses fue apagando lentamente su identidad. Y lo peligroso no fue solamente la batalla externa, sino el desgaste interno. Hay temporadas donde las personas no dejan de creer de un día para otro, simplemente se cansan, se enfrían, se distraen, se acomodan y terminan sobreviviendo en lugares donde Dios las llamó a vivir libres. Israel había conocido la bendición de Dios, había visto milagros, había vivido tiempos de prosperidad. Pero saben ustedes, la prosperidad también puede volverse peligrosa cuando produce complacencia. Cuando dejamos de depender de Dios porque creemos que podemos solos. Cuando la rutina apaga la sensibilidad espiritual. Cuando el corazón se acostumbra tanto a sobrevivir que deja de esperar algo mejor. Y justamente en medio de ese escenario que vivía Israel, aparece Débora, una mujer profetisa, jueza, consejera y líder espiritual. Pero lo más poderoso de su historia no fue solamente el lugar que ocupó, sino la decisión que tomó: levantarse cuando todos los demás tenían miedo. Mientras otros dudaban, Débora escuchó la voz de Dios. Mientras otros esperaban que alguien más actuara, ella estuvo dispuesta a obedecer. Mientras muchos se paralizaban por la incertidumbre, Débora avanzó. Y eso sigue siendo profundamente actual para nuestra vida, porque hoy también vivimos tiempos donde muchas personas saben que deben hacer, pero no lo hacen por miedo. Tienen la capacidad, pero teniéndola, dudas de sí mismas. Tienen dones, pero sienten que esos dones no son suficientes. Tienen un llamado, pero esperan sentirse listas para comenzar. Y de tanto esperar, nunca están listas. Porque terminan teniendo miedo a fallar, miedo a equivocarse, miedo a decepcionar, miedo a no poder con la responsabilidad, miedo a comenzar algo que parece demasiado grande, inclusive miedo a comenzar algo que de pronto van a pensar que los van a criticar. Y mientras todos esperan que alguien más dé el primer paso, Dios sigue buscando personas dispuestas a levantarse, no perfectas, no invencibles, no personas sin temor, solo personas dispuestas. Entonces, ¿y si nosotros hiciéramos como hizo Débora, justo cuando tenemos todas estas dudas, no liderando desde el orgullo, no buscando un reconocimiento, no intentando demostrar superioridad, sino así como hizo Débora, que empezó a liderar desde la convicción, porque el verdadero liderazgo no nace del deseo de controlar, nace de la capacidad de escuchar a Dios incluso en medio del caos. Y eso tiene mucho valor hoy y lo tendrá siempre. Vivimos en una generación donde muchos quieren visibilidad, pero pocos quieren responsabilidad. Muchos quieren influencia. Es más, hoy los llaman los influencers, pero pocos quieren servir. Muchos quieren ser admirados, pero pocos están dispuestos a sostener a otros cuando nadie aplaude. Y Débora muestra un liderazgo completamente diferente, un liderazgo que nosotras, las mujeres y los hombres, deberíamos hoy mirar, firmes pero sensibles, valientes pero humildes, con autoridad pero llenos de compasión. Por eso ella fue llamada madre en Israel, no porque fuera débil, sino porque sostenía, guiaba y protegía al pueblo. ¿Y cuántas mujeres viven así hoy?
mujeres que cargan responsabilidades enormes sin hacer ruido, mujeres que sostienen familias enteras mientras también luchan emocionalmente, mujeres que se convierten en refugio para otros aun cuando ellas mismas necesitan descanso, mujeres que nunca se vieron como líderes, pero cuya fortaleza termina dando fuerza a quienes la rodean. Tal vez algunas veces Débora también sintió miedo, porque el valor no significa ausencia de temor, el valor significa decidir avanzar aun cuando el corazón tiembla. Y quizás esa es una de las enseñanzas más hermosas de su historia. Dios también fortalece a quien Él llama, porque hay personas que no descubren la fuerza que tienen hasta que la vida las obliga a levantarse. A veces Dios permite ciertos escenarios y debemos entender que nunca es para destruirnos, sino para mostrarnos que dentro de nosotros había una valentía que todavía no conocíamos. Débora entendió algo importante. Cuando Dios da una palabra, quedarse paralizado ya no es una opción. Por eso su liderazgo no solo trajo victoria, trajo paz. Después de años de opresión, Israel vivió 40 años de tranquilidad. Y qué hermoso es pensar que la obediencia de una sola mujer terminó trayendo descanso para muchos. Y quizás hoy alguien necesita recordar esto. No subestimes el impacto de tu valentía. Hay personas alrededor que podían encontrar esperanza simplemente porque tú decidiste no rendirte. Y tal vez la enseñanza poderosa que hoy Débora nos está enseñando es esta. No esperemos tiempos fáciles para levantarnos. A veces Dios nos llama precisamente porque son tiempos difíciles y de verdad que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Entonces, mujeres, hombres, levantémonos porque el mundo necesita que nosotros nos dejemos llevar de la mano de Dios, porque si Él nos llama, nos va a dar todo lo que necesitamos para hacer las cosas correctamente. Bueno, hemos llegado al final de este segundo día y quiero hacerle una invitación muy especial. Por favor, suscríbanse al canal, denle un me gusta, compártanlo, porque en la medida en que el canal vaya creciendo, va a ser posible que lleguemos a más personas. Así se mueve estas cosas en Internet, en YouTube, en lo virtual. Entonces, espero de ustedes que me colaboren para seguir creyendo y seguir llevando la palabra a más personas. Bueno, hoy he hecho una oración que nuevamente se ha convertido en una alabanza y espero que se quede en el corazón de cada uno de los oyentes y que hagamos sonreír el corazón de Dios. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Hubo un tiempo de silencio y caminos sin dirección, donde el miedo gobernaba cada espacio del corazón. Muchos dejaron sus fuerzas escondidas en el temor, esperando que alguien más se levantara primero, Señor. Pero en medio de la noche, tu voz me hizo despertar, como fuego entre las ruinas, volviéndome a levantar. Y me levantaré, aunque el alma tiemble aún, si tu voz
la luz, no por fuerza de mis manos, sino por tu voluntad, porque aquello que tú llamas, nadie lo podrá detener jamás. Y aunque a veces el cansancio quiera hacerme retroceder, tu presencia me recuerda que aún puedo volver a creer. Porque el miedo nunca cambia lo que tú puedes hacer. Cuando un corazón dispuesto decide obedecerte otra vez. Levantas al cansado, fortaleces al que cayó y haces fuerte al corazón que pensó que ya perdió. No camino sola, tu presencia va adelante y aún en medio de la guerra tu paz sigue siendo más grande. Volveré a levantarme otra vez. Me levantaré contigo, Señor.